a Dios. La voz del pastor. Radio Adicción Cristiana presenta La voz del pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Y a veces cuando pasa el tiempo, nosotros pensamos, antes no teníamos nada que hacer. Lo único que me presiona es tu corazón. Más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. ¿Te acordás de los comienzos? Cuando te postrabas, cuando te tirabas al piso con la cabeza ahí en el suelo. Todo lo que querías era agradar al Padre. Dios te dice esta tarde, no pierdas tu esencia. Conserva lo que te di, preserva lo que me apasionó, dice el Señor. Me gustó tu corazón quebrantado, y es eso que te va a mantener fiel hasta el fin. Hasta el fin. Yeah. Me inclino a... Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Estamos una vez más aquí en el programa La Voz del Pastor, a través de Radio Adicción Cristiana, a través de Predicando a las Naciones. Mi nombre es Joaquín Heredia, pastor de la iglesia Nuevo Pacto en Santa Catarina. Estoy cubriendo a la hermana Beli, la pastora Beli Castillo. Por asuntos personales no pudo venir esta mañana y me pidió que la supliera, y aquí estamos. Gloria a Dios por este privilegio, gloria a Dios por esta oportunidad. Cada mañana sus misericordias, las misericordias de Dios son nuevas, y esta mañana no es la excepción. Les recuerdo que estamos a través de Radio Adicción Cristiana. El teléfono aquí en el estudio es el 1937-4823, 1522-3508, y estamos en vivo. Puede usted hacernos una llamada, puede usted comunicarse con nosotros si tiene necesidad de oración, si tiene necesidad de alguna cosa, puede hablarnos, y aquí estamos para atender su llamado en esta mañana. Dios les bendiga. Vamos a entrar a un tema en esta mañana que es un poquito... se ha dejado de predicar mucho este tema. Es el tema referente al pecado, ¿sí? Vamos a hablar acerca del pecado, y vamos a ver qué es lo que Dios quiere y cuál es el antídoto para poder contra el pecado. Vamos a hacer una oración en esta mañana para que el Espíritu Santo de Dios sea el que esté en este lugar, en esta cabina, que tome este lugar, así como estuvo allá con Moisés en el desierto, en aquel lugarcito donde estaba la zarza ardiendo. Ahí era el lugar santo, dice la palabra. Este lugar se convierte también en un lugar santo porque la presencia de Dios está con nosotros. Padre nuestro, en esta hora, Señor Dios, Jehová, Elohim, Adonai, te damos gracias, Señor, por darnos este maravilloso día, por darnos esta maravillosa mañana, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos, levantarnos, prepararnos y estar aquí, Señor, para predicar tu palabra. Gracias, Señor, por esta apertura, Señor, de este medio, Señor, para que podamos hablar a las naciones, Señor. Usa mi boca, Señor, unge mis labios con un carbón encendido, Señor, que pueda hablar verdad, Señor, que pueda hablar palabra que se entienda, Señor, y que tú actúes, Señor, en los corazones de la gente, Señor. A donde quiera que llegue esta señal, Señor, que vayas tú a través de ella, Señor, y entres en el corazón de aquel que lo necesita y supla las necesidades primordiales, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te lo rogamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos para empezar este pequeño mensaje, vamos a ir a la Biblia, al libro de Romanos. El libro de Romanos, vamos a leer el capítulo 3 del libro de Romanos, el versículo 23, que por lo general por los cristianos es muy conocido este capítulo. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así simplemente, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, incluye todos. Todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, es una separación. El pecado es una separación de Dios con el hombre, más bien del hombre para con Dios, porque Dios es un Dios fiel. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Permanece fiel para siempre, y nosotros somos los que nos alejamos de Él, y la causa principal es la del pecado. Y más adelante el apóstol San Pablo, y ahí mismo en Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, da una cosa que puede pasar cuando el pecado abunda. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Una consecuencia del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Muerte es estar sin aliento, estar sin vida, estar separado de las cosas materiales y espirituales, totalmente separado de Dios. De esto vamos a hablar en esta mañana. Nosotros actualmente vivimos en una cultura en la que el concepto del pecado se ha visto envuelto en discusiones legalistas sobre el bien y el mal. Cuando alguien habla de pecado, inmediatamente nuestros pensamientos se van a una violación de lo que es los 10 mandamientos. Pensamos en que alguien, pues es una violación de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los tomamos como el todo de Dios, y no es así. Fíjese, la Biblia dice que en una de las definiciones de pecado, dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La definición que yo me encontré en el diccionario secular de pecado dice que pecado es un pensamiento, palabra o acción que van en contra de la voluntad de Dios. O sea, eso es lo que dice un diccionario secular. Es un pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es como se define pecado. Para el cristiano, el pecado es alejarse de Dios, es separarse de Dios. Conocemos que en el principio dice la Biblia que Dios creó un paraíso donde el hombre podía estar ahí con todo lo que él quisiera. Lo puso Señor de todas las cosas. Dijo que Dios le dijo al hombre que él se iba a enseñorear de las aves de los cielos, de los peces de la mar, de las bestias del campo, de todos iba a ser el Señor, el hombre. Iba a ser el que mandaba. Mas sin embargo, la serpiente que era astuta hizo que cayeran en pecado. El pecado se le llama el pecado original. Y dice la Biblia que por cuanto el pecado entró por un hombre, asimismo también la salvación ha llegado a través de un hombre. El plan de Dios está puesto para que a través de Jesucristo nosotros tengamos la salvación, justificación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la paga del pecado. Él pagó el pecado de nosotros. Anteriormente, para poder espiar los pecados, para poder pagar los pecados, se pedía que se sacrificara una paloma, una cabra, una oveja, una res, etcétera, dependiendo de cómo pudiera. Se pedía que se hiciera expiación a través de la sangre de estos animales. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. El pecado empezó con una desobediencia. El pecado empezó con algo que no hizo caso, tanto Adán como Eva en el paraíso. Y ahí Dios los separó de estar en un lugar confortable, en un lugar donde no tenía necesidad de nada, a un lugar donde a partir de ese momento, dice el Señor,
tú vas a tener el pan con el sudor de tu frente. A la mujer le dice, tú vas a dar a luz con dolores de parto. A la serpiente le dice, tú te vas a arrastrar por la tierra y vas a comer polvo. Y a la creación también le dice, tú vas a dar espinos y cardos. Cuando era algo bonito, algo donde no había nada que te maltratara, después del pecado vienen las consecuencias y viene cada parte que le toca. Hasta la creación, que sin deberla ni temerla, tuvo esa consecuencia del pecado. Bueno, ya entró el pecado en el ser humano. El pecado entra, después vemos que se multiplica el pecado cuando viene la muerte de Abel. Caín da muerte a su hermano Abel y es más pecado todavía. Nosotros vivimos en una sociedad, como les decía, donde distinguimos el bien y el mal y ponemos como parámetro lo que son los 10 mandamientos y decimos, los 10 mandamientos dice, no matarás, no robarás, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera. Los 10 mandamientos es una parámetro que nosotros mismos nos ponemos como alto al pecado y a veces nosotros nos justificamos con esos mandamientos y decimos, bueno, pues yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he fornicado, yo no he hecho esos pecados, pero sí has hecho otros pecados que no están incluidos ahí. Por ejemplo, el mentir, el maldecir, que hoy en día se ha convertido en algo común. Yo conozco pastores que hasta en sus prédicas hacen alusión a algunas malas palabras o a algunas palabras ocultas en otras palabras que al fin quiere decir lo mismo y así las dicen. Bueno, eso se ha hecho muy común, pero también es parte del pecado. Nosotros a veces cuando estamos predicando esto nos vemos muy legalistas, nos vemos muy anticuados y la gente que nos escucha decir, no, ese hermano, eso ya pasó, hermano, ahorita ya estamos viviendo en la gracia. Pues gracias a Dios que mandó a su Hijo al mundo para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el pecado existe. Y el pecado es una abominación, el pecado es algo, dice el Salmo 93, 1 y 2, que no se ha cortado la mano de Dios para darnos salvación, ni tampoco se ha hecho sordo su oído para escuchar nuestro clamor, sino que nuestros pecados han separado y han retrasado que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Los pecados de cada uno de nosotros han estorbado para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Nosotros necesitamos estar puestos en la línea, puestos en la brecha para que cuando el Señor ocupe de nosotros podamos estar. El Salmo 59 en el versículo 1 y 2 es donde dice que el Señor no ha cortado su mano para darnos salvación, ni tampoco ha ensordecido su oído para escuchar nuestras plegarias. Debemos resistir las tentaciones, debemos de mantenernos firmes en las cosas que hemos creído. Nosotros, hermanos, cuando éramos pecadores, porque así dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos éramos pecadores, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no teníamos lugar dentro de la gloria de Dios, no teníamos lugar, no teníamos el nombre escrito en el libro de la vida. Estábamos divagando en una parte, en algo desconocido, como mucha gente actualmente. Pero dice Santiago que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. A veces nosotros hoy en día, ya que conocemos la palabra de Dios, ya que conocemos las cosas de Dios, nos mantenemos al margen de muchas cosas y no predicamos, no anunciamos, no advertimos, no le decimos a la gente
que la paga del pecado es la muerte, sino que dejamos que la gente siga su trayecto. Hoy vivimos más que nunca una situación muy caótica en cuanto al pecado. El día de ayer hubo varios asesinatos, el día de ayer hubo robos, el día de ayer hubo homicidios, hubo cosas, pecado en la gente, y no hay nadie que les pueda decir a esas gentes que lo que están haciendo es pecado y que eso los aleja de lo que es Dios. Pero la gente no entiende, la gente sigue haciendo lo malo, los políticos se dedican a lo suyo y no les interesa lo demás. Nos dejan la religión, dice, la religión es la que tiene que hablar para que la gente haga conciencia, pero cuando la gente no cierra sus oídos y cierra sus ojos y no ve las cosas que están pasando, sino que se emboba con las cosas que quieren que sepan, no entra la palabra, no entra el evangelio en esas cosas, en esas partes. Pero nuestro deber es anunciar como quiera. Sabemos hacer lo bueno, sabemos que lo bueno es hacer la voluntad de Dios, pero no se la comentamos a la gente. Estamos incurriendo también en un pecado de omisión, en un pecado de desobediencia, en un pecado que, bueno, pues él es el que se va a ir al infierno. No, tú también te vas a ir al infierno. Incluso cuando nosotros hablamos de infierno, la gente se ríe, la gente dice, ¿cómo un Dios tan bueno puede haber hecho algo tan macabro, ¿no? algo, un tormento tan fuerte para la gente? No, ese tormento no es para la gente, ese tormento, dice la Biblia, que el lago de fuego es para el diablo y sus ángeles. Pero si tú estás incluido en el lado de ellos, tú también vas a tomar parte de ese sufrimiento. Ahora, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El plan de Dios es que nosotros seamos salvos. Por eso dice en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice el versículo 17, sino para que el mundo fuera salvo por él. Dios manda el antídoto al pecado. Dios manda la paga del pecado, una paga muy costosa. Ese pecado fue pagado con la sangre de Cristo. Ese pecado fue pagado con la última gota de sangre del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que en un día fue crucificado en una cruz en medio de dos malhechores y le clavaron una lanza en el costado. Al clavar la lanza en el costado dice que ya solamente brotó agua y sangre en diminutas cantidades. Ya había dejado toda su sangre, la había dejado en el trayecto al llegar al Calvario. Ese es el antídoto para el pecado. Mirar la cruz de Cristo, no nada más mirarla y decir y santiguarte o persinarte como lo hacías antes, no. Ver la cruz de Cristo y traerla a tu corazón, aceptar a Jesucristo en tu corazón, saber que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue el pago por el pecado de nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora ya no somos parte de esos pecadores que dice Romanos 3:23, todos pecaron, sí, y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros ya somos parte del pueblo de Dios, ya tenemos parte en el libro de la vida, ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque hemos aceptado al dador de la salvación, porque hemos aceptado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque hemos aceptado a el único que podía pagar el precio tan grande por nosotros. Al único que podía pagar ese precio fue Jesucristo, al que no tuvo mancha, al que no tuvo pecado, murió como pecador, pero no cometió pecado y murió en una muerte de cruz para que tú y yo seamos salvos. Ahora, el pecado, hermanos, es una separación que hace que el hombre
esté separado de Dios. Ahorita estaba escuchando un testimonio de una hermana de una escuela dominical. Era maestra de la escuela dominical. Esta hermana vivía, nació en el Evangelio, tenía 21 años de edad y era maestra de escuela dominical. Sus padres hablaron a un pastor para que viniera a orar por ella porque supuestamente la habían embrujado. Esta hermana tenía dolores, tenía enfermedad y creían que era por una enfermedad de brujería. Traen al pastor, el pastor se pone en ayuno y oración porque dice la Biblia que este género solamente sale con ayuno y oración. Se puso a ayunar y a orar, y el Espíritu Santo le dice, ella está en pecado. Entonces el hermano, cuando va a orar por ella, empieza a orar y a reprender al espíritu inmundo que está ahí, y la muchacha cae arrodillada y le dice, hermano, yo estoy en pecado. Yo he tenido sexo con mi novio durante 10 meses y no lo he confesado. Entonces eso hacía que esa muchacha que había estado pura, que para sus padres era pura y limpia, el ocultar el pecado la había hecho tener esos espíritus habían entrado en ella y la estaban atormentando. Cuando ella confiesa, el hermano ora por ella, echa fuera esos espíritus, la libera y le da gloria a Dios. Hermanos, dice que el que oculta tus pecados no prosperará. El que los oculta tus pecados no vas a prosperar. Si tú te estás pecando, si tú tienes algún pecado oculto y si tú lo escondes, si tú podrás esconderlo de todo el mundo, dice, pero que a Dios no lo puedes engañar. A Dios Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros podemos engañarnos, aún hasta nosotros mismos nos podemos engañar. Pero si nosotros ocultamos el pecado, no vamos a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El confesar el pecado no es solamente la parte de alcanzar misericordia, no. El confesarlo es una parte, pero el apartarse, el retirarse, el dar un giro de 180 grados y regresar y ya no volver a cometer el mismo pecado, es lo que te va a dar la misericordia de Dios. Es lo que Dios quiere. Cuando el rey David cometió pecado y luego se arrepintió, ahí en el Salmo 51, está llorando, está humillado, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, cambia mi vida. El apóstol San Pablo le dice a los Gálatas que dejemos la vieja manera de vivir, que vivamos una nueva manera en el nuevo hombre. Nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Jesucristo, nosotros nos convertimos en nuevas criaturas. Nosotros nos convertimos en personas nuevas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si anteriormente yo era pecador, si anteriormente yo me gustaba hacer cosas malas, pues ahora en el nombre de Cristo necesito necesito que esa tentación sea echada afuera, resistir esa tentación y no dejar que las cosas pasen. Mire, hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad muy light, en unas iglesias muy light, donde se permite muchas cosas. Anteriormente, cuando yo era joven, cuando yo era líder de los jóvenes en la iglesia, era diferente. Tenías que tener una trayectoria limpia, tenías que hacer cosas limpias. Me acuerdo que hace poco me encontré una hermana de mi generación en la iglesia y me dice, ¿eres pastor? Le digo, gracias a Dios. Dice, ¿quién dijera? Tú eras una persona muy seria. Dice, yo pensé, cuando te conocí, yo pensé que eras mudo, que no hablabas, porque yo me mantenía al margen. Todos los muchachos eran muy escandalosos y les gustaba andar ahí como toda la juventud. Pero yo me mantenía al margen porque yo me sentía con responsabilidad sobre de ellos.
y no me metía a los juegos, no me metía a ver esto, o sea, me sentía solamente ahí al verlos. Dice, yo pensé que tú eras mudo, no hablabas. Dice, pero gloria a Dios que ahora eres pastor. Le digo, yo ahora hablo hasta por los codos, pero gracias a Dios porque las cosas cambian. Cuando nosotros anteriormente el pastor nos disciplinaba, cuando el pastor nos decía, tú no debes de hacer esto, una vez me puso a repartir volantes, a repartir folletos. Dijo, tú vas a repartir folletos a esta hilera y yo voy a repartir esta hilera. Me tocó que en la hilera donde yo iba estaba una funeraria y yo llevaba un montón de folletos. Dije, bueno, pues aquí voy a dejarlos en la funeraria, ahí toda la gente va a agarrar folletos y ahí llegué y los dejé y me fui caminando y me senté, me tomé una soda y esperé a que llegara el pastor. El pastor llegó todo sudado, todo cansado, yo ya estaba muy refrescado, tomándome un refresco ahí en la esquina, y sí, los folletos, digo, los dejé ahí en la funeraria, ahí la gente llega y no, pero es que tenías que darle, y eso me causó que el pastor me disciplinara por un mes de la iglesia. Eso me causó que el pastor pusiera disciplina en mi vida. Bueno, ahora nosotros vivimos en un mundo donde en una iglesia donde ya no se habla de pecado, donde se habla de prosperidad, donde se habla de cosas bonitas, de lo que tú quieres saber, de lo que tú quieres oír, eso se habla. No se habla del pecado. Si yo llego y te digo, la paga del pecado es muerte, arrepiéntete porque si no te vas al infierno, arrepiéntete porque me vas a tachar de loco, de retrógrado. Me vas a decir, este hermano se quedó allá en la Inquisición, se quedó allá. Pero no, es una advertencia porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si la palabra de Dios te habla de pecado, la palabra de Dios habla cientos de veces acerca del pecado, desde el pecado de Adán hasta el pecado de que nosotros cometemos. Fíjate, nosotros no podemos, a veces decimos, no, pues yo no he matado, yo no he mentido, yo no hago esto, yo hago lo bueno, trato de hacer lo bueno delante de Dios. Pero si vivimos en un mundo de pecado, somos como los moscos, las abejas cuando andan entre la miel. Andando entre la miel se les tiene que pegar algo. Nosotros cuando andamos en un mundo donde hay pecado, andamos en medio del pecado y la tarareada, la música, el ver a una muchacha, el voltear a ver a alguna persona, el hacer algo que nos llame la atención, estamos ya pecando. Y eso, aunque se oiga muy tajante, necesitamos nosotros estar puestos a la disposición de Dios. Vamos a ver un llamado al arrepentimiento. Nosotros ya pecamos, ya caímos de la gracia de Dios. Pero Dios nos ha mandado a nosotros, a los siervos de Dios, para que les hablemos acerca de la restauración. Yo pequé, caí, me levanté, me tomé de la mano de Dios, Dios me sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos, dice el salmista. Bueno, el arrepentimiento es algo que necesitamos, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que le digamos al Señor, perdónanos Señor, perdóname porque caí, pero sácame de aquí y no lo vuelvo a hacer. Cuando nosotros hacemos este arrepentimiento, nosotros le estamos diciendo al Señor que Él es el único que puede ayudarnos en los procesos que tiene para nuestras vidas. El apóstol San Pablo, cuando dice que toda la gente dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, está diciendo que si nosotros continuamos en el pecado, si nosotros no hay quien nos diga, quien nos avise, quien nos advierta acerca del pecado, nosotros vamos a pasar a la muerte. Y la muerte es ir al lago de fuego donde está el llanto y el lloro y el crujir de dientes. No es asustar, no es poner algo de temor, no, es una realidad que va a pasar. Por eso hoy en día, hermanos, estamos a tiempo
de que nuestras vidas cambien. Hoy en día estamos en tiempo de que nos reconciliemos con Dios. Hoy en día estamos en tiempo de que no desperdiciemos la gracia que Dios ha puesto. ¿Saben que ahorita estamos en la dispensación, en el tiempo de la gracia? ¿Y saben qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos dio para que por medio de ese regalo nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Esa gracia se llama Jesucristo. Cuando los fariseos llegaron con la mujer que habían encontrado en adulterio, y según la ley, ellos estaban bien, ellos no tenían, la ley así lo decía, tenían que lapidarla, tenían que matarla a pedradas, y se la trajeron a Jesús. Ellos no conocían que delante de ellos estaba la fuente de gracia, estaba la gracia, estaba el regalo que Dios había traído para perdonar los pecados. Y Jesús tomó a aquella mujer, se acercó a ella, se puso en tierra y se puso a escribir en la tierra algunas letras. Algunos dicen que decía gracia, algunos dicen que decía perdón, porque los fariseos no conocían ese perdón. Ellos conocían la ley, y dice la Biblia que la ley es dura y la ley no la podemos llevar si no es por la gracia de Dios. Cuando el Señor levanta su cara y les dice a los fariseos: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, todos se van, se vuelve a agachar la cabeza, y cuando la vuelve a levantar ya no hay nadie, y le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dice: ya se fueron. Bueno, pues vete tú también y no peques más. El mensaje es: no peques más. Nosotros podemos ser salvos, nosotros somos salvos por medio de la fe, dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, mas es un don de Dios. Nosotros somos salvos, pero necesitamos que esa salvación esté respaldada con no volver a pecar. Nosotros necesitamos dar el mensaje a la gente de que la paga del pecado es muerte, de que existe un lugar hecho para el diablo y sus ángeles, que es el lago de fuego, donde el Señor no quiere, dice que el Señor no quiere que ninguno perezca. Saben que el Señor odia al pecado, aborrece al pecado, pero ama al pecador. El antídoto del pecado es el amor. Uno de los antídotos más fuertes, dice la Biblia, que el amor cubrirá multitud de pecados. Y fue por ese amor que el Señor mandó a su Hijo, porque nos amó tanto que, dice, porque de tal manera nos amó al mundo que mandó a su Hijo. Por ese amor el Señor mandó esa gracia, ese regalo para que nosotros lo tuviéramos, porque es amor. Y el amor ahorita en estos tiempos, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vivimos tiempos finales donde ya no hay amor, donde hay asaltos a mano armada, donde no les importa que sean ancianos, donde no les importa que sean niños, donde no les importa que sean gente indefensa, minusválidos. Ellos asaltan, matan, asesinan. Ya no hay amor. Y el amor es el que va a cubrir multitud de pecados. Pero nosotros vivimos aparte, nosotros salimos de ahí a un lugar especial. Ya somos hijos de Dios. Ahora nos corresponde a nosotros demostrar ese amor, platicar, hablar de ese amor, ir por las calles y notificar las buenas nuevas, que es el amor de Dios. El amor de Dios dice que va a cubrir multitud de pecados. Si tú vas con la gente que anda haciendo maldad y tú le hablas de amor, ellos van a entender que es de parte de Dios. El Señor quiere que nosotros nos pongamos las pilas. El Señor quiere que nosotros trabajemos en estos últimos tiempos, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo la iglesia primitiva. Que vayamos de lugar en lugar, de casa en casa, que vayamos predicando y que vayamos en las casas, y ahí donde
donde nos den oportunidad, dar el mensaje de la salvación y dar nuestro testimonio, y un testimonio vivo. Dice la palabra de Dios: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No necesitamos encerrarnos en un templo 2 horas, 3 horas, 4 horas. No necesitamos estar ahí alabando, glorificando, gritando, saltando. Necesitamos ir a la gente a predicar el amor de Dios, para que el pecado se erradique, para que el pecado se vaya. Nosotros nos hemos puesto en una zona de confort, y vamos a la iglesia, cantamos, oímos la palabra de Dios, nos gozamos, salimos llenos de la palabra, nos gozamos y decimos: hermano, salí bien fortalecido, gloria a Dios. Pero la demás gente, la gente que necesita, la gente que ocupa el mensaje, ¿quién se la va a dar? ¿Quién le va a decir que Cristo salva? ¿Quién le va a decir que Cristo le ama? ¿Quién le va a decir que Cristo murió por sus pecados? ¿Quién le va a decir que lo que está haciendo está mal? ¿Quién le va a decir que las cosas no son así? ¿Quién le va a decir cómo son las cosas en realidad? Mira, hermano, nosotros vivimos por fe, y por fe tenemos que actuar para que las cosas se den. Un eslogan que tenía yo en mi trabajo: yo siempre trabajé en ventas, y en mi escritorio tenía un letrero que decía: haz que las cosas sucedan, haz que las cosas sucedan. Cada mañana que llegaba yo veía ese letrero: haz que las cosas sucedan. Y yo tomaba los teléfonos, hacía citas, vendía, y tenía que hacer que las ventas se dieran. Hoy no vendemos, hoy tenemos algo más, o algo de mayor precio que dar a la gente, y tenemos que hacer que esas cosas sucedan para que nosotros podamos estar libres de la condenación. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros estar muy cómodos en las cosas de Dios, cuando sabemos que la gente se está perdiendo, cuando sabemos que hay gente que se está perdiendo, gente radical, gente igual religiosa, gente que está en lugares donde no deben de estar, en momentos donde no deben de estar, y que les pasan cosas que no les deben de pasar? Fíjense, hermano, es triste saber que aún hoy en día hay personas que no entienden el amor de Dios. Hace unos días un hermano de la iglesia donde yo estoy pastoreando me llama, me dice: pastor, Dios le bendiga. Le digo: sí, hermano, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Yo pensé que era para hacer alguna oración. Le digo: es que, dice, quiero decirle que el hermano fulano de tal está en pecado, y está saliendo con la hermana fulana de tal. Gente que no conocía, o sea, yo al hermano sí lo conozco porque desde toda la vida lo había conocido, y el hermano es pastor de una iglesia, tiene su ministerio y todo, y el hermano me habla para darme esa información. Le digo: bueno, hermano, sabe que el hermano es pastor, sabe que el hermano es siervo de Dios. Sí, pero yo le digo nada más para que lo sepa. Le digo: bueno, pues gracias, pero yo no voy a actuar en ninguna forma, porque yo no, en primer lugar, no lo frecuento tanto, tenemos mucho tiempo que no nos frecuentamos. En segundo lugar, si él está haciendo eso con esa persona, pues va a haber consecuencias de parte de Dios. Así pasó. Me dijo eso. No, bueno, pues si quiere invitarlo a predicar, no lo invite. Es más, nunca lo invite. Deséchelo, córtelo. Dijo: bueno, no le dije nada. Pasó el tiempo, en una convención, en una confraternidad, me encuentro al hermano, al pastor, me lo encuentro, y a mí ya se me ha olvidado lo que me habían contado, pero él llega conmigo y, dado la confianza de años, me dice: quiero contarte algo. Anda un chisme donde me involucran con una mujer. Delante de Dios yo te confieso a ti que no tengo nada que ver. O sea, yo no tengo nada que ver, y se involucró eso, se hizo grande, me destruyeron la iglesia, se desparramó, o sea, eso fue causa del enemigo.
Y le dije, mira, yo te conozco, y cuando yo lo sabía, le dije, a mí me lo comentaron, yo no te quise decir nada porque yo te conozco, y yo sé que si lo hubieras hecho de joven, no ahorita ya en estos momentos. Y le digo, y no sé cómo se filtró todo eso. Entonces, eso hizo mal a la iglesia, eso destruyó la iglesia. Dice, si quieres, quédate con mi iglesia, atiende mi iglesia. Digo, no, tú tienes que hacerle frente, pero es que me siento moralmente destruido. Dice, estoy totalmente destruido. Le digo, el enemigo es lo que quiere, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú vas a caer, ¿te imaginas cuánta gente te vas a llevar entre los pies? ¿Cuánta gente se va a derrumbar al ver que el líder está caído? Vas a aceptar, es estar aceptando que las cosas así pasaron. En fin, eso pasó. Dijo, aceptas a la familia de esta persona ahí en tu iglesia porque quiere buscar a Dios. Lo que pasa es que la iglesia pues ya no la rechaza, la poca gente que se quedó de la iglesia la rechaza, y pues no es justo que por nada estén pasando esas. Le dije, no, está bien, mándamela a la iglesia, si ellos quieren estar ahí, pues ahí los aceptamos con mucho gusto, no hay ningún problema, restauramos, platicamos, etcétera, etcétera, hacemos lo que se tenga que hacer. Pasó el tiempo, no fueron a mi iglesia. La muchacha es amiga de mi hija, se encontraron ahí y fueron a otra iglesia. En un día me habla una hermana, pastora, con 3 títulos de diferentes institutos bíblicos. Me habla y me dice, soy la pastora Julana de tal, dígame en qué le puedo ayudar. Era un viernes en la tarde, estaba ya para tener la oración, el culto de oración. Me dice, hermano, quiero decirle que a su iglesia se fue Julanita de tal, que ella anduvo con el pastor Julanito de tal y que es una persona mala y no quiero que esté ahí en la iglesia. Le digo, hermana, perdóneme, y por respeto no le digo lo que le tengo que decir, pero déjeme, voy a empezar la oración y voy a orar por usted para que se le quite ese espíritu fariseico. Bueno, eso fue lo que detonó haz de cuenta que fue una bomba que le aventé y me colgó. Le dije, voy a empezar la oración, hermana, discúlpeme. Después, si quiere, platicamos y hablamos. No la conozco, no sé quién sea, pero después platicamos. Y ya. Y nos pusimos a orar. Yo en la oración le comenté eso a la congregación. Le dije, ahorita me acaban de hablar por esto. No ha venido nadie nuevo, no hemos recibido a nadie. Ustedes, si les cuentan algo, no, aquí no hay nadie que tenga esas características. Y si hubiera, pues qué bueno, porque tenemos la oportunidad de restaurarnos. En sí, pasó eso. A los 2 días me vuelve a hablar la pastora. Dice, mi esposa te ha marcado todo el día una hermana, quiere hablar contigo. Bueno, ya llego, le devuelvo la llamada, le digo, hermana, dígame. Dice, es que hermano, usted que está solapando y que se va a ir al infierno. Le digo, hermana, en el nombre de Cristo Jesús, le voy a decir lo que el Señor les dijo a los fariseos. Si usted está limpia de pecado, arroje la primera piedra. Si usted está limpia de pecado, vaya y maltrate y haga. Usted tiene todo el derecho del mundo. Está limpia de pecado, está segura que no ha pecado. Hermano, soy pastora y que tengo toda la trayectoria y mis credenciales. Dije, pero está limpia de pecado. Simplemente con levantar el chisme de que estaba en mi iglesia, le digo, esa persona se había venido a mi iglesia, no sé cómo se comunicó con la gente de mi iglesia, le dije, no sé cómo le hizo, pero dañó mucha gente de la iglesia con ese chisme. Y fue un chisme porque nunca vino aquí esa persona. Y así es cuando la gente no tiene el amor de Dios en su corazón. Hoy en día, hermanos, necesitamos cambiar nuestro chip. Necesitamos saber que hay pecado y que el pecado nos puede afectar y que la paga de ese pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Para alcanzar la vida eterna necesitamos aceptar a Jesucristo. Ya lo tenemos, ya lo aceptamos, por gracia somos salvos. Bueno, pues ahora hay que comunicar esa salvación
para que la gente pueda entender y retirarse del pecado. El tejido social que nos rodea está siendo fracturado por muchas cosas negativas. El enemigo está ganando terreno dentro de la sociedad. El enemigo está sacando cosas aún en las iglesias, está ganando terreno el enemigo. Pero nosotros debemos de saber que tenemos la solución. La solución es hablar de Cristo. Hablar de Cristo, hablar de aquel que perdona infinidad de pecados, hablar del amor de Dios, hablar del amor de Dios manifestado a través de su Hijo que vino a dar su vida por amor a nosotros, y gracias a ese sacrificio fuimos nosotros salvos. Hermanos, no nos dejemos que el mundo nos envuelva. No nos dejemos que el pecado nos cubra, no nos dejemos que el pecado se nos haga hábito, no nos dejemos que no entremos en ese círculo vicioso de pecar. El pecar incluye todo: mentir, robar, mirar, no sé, todo lo que pueda ser malo para delante de Dios debemos de abstenernos. Y si no nos abstenemos, pedirle perdón a Dios diariamente, doblar nuestras rodillas, hacer que el Señor oiga nuestra súplica y decirle: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también ser perdonadores y dar amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hermano, si tú estás en pecado, si tú eres una persona que no ha conocido a Dios, si tú eres una persona que no ha conocido a Jesucristo, déjame decirte que la solución, dice la Biblia, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Él es el único que puede darnos la salvación. La cruz es el puente que nos puede llevar a la vida eterna. Si tú aceptas a Jesucristo en tu vida, si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, si tú abres las puertas de tu corazón y dejas que Él entre y cambie tu vida desde el interior, ríos de agua viva van a fluir. Y tú vas a ser alguien que va a estar anotado ya en el libro de la vida. Alguien que va a tener las puertas abiertas. Dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que el Señor nos ha hecho herederos y coherederos del reino de los cielos. Ahora ya tenemos una parte dentro del reino de los cielos. Hermanos, el pecado existe. Satanás lo ha ocultado, Satanás lo ha transformado, Satanás lo ha cambiado. El pecado ha llegado a las iglesias, ya ha hecho cosas, estragos grandes, ha hecho muchas cosas. Es más, uno de los pocas de las predicaciones que ya no se dicen es acerca del pecado, porque nos ven como, ay, viejito, ya decadente, ya este señor ya no sabe otra cosa más que pecar. No, hermanos, el pecado existe y hay que advertirte. Yo como atalaya, yo como estar vigilante, yo como vigilante te advierto que la paga del pecado es la muerte. Pero también te digo que la dádiva de Dios es la vida eterna. Y que también te digo que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hoy en día, hermanos, yo te invito a aceptar a Jesucristo en tu corazón. Yo te invito a que veas el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. A que voltees y mires esa cabeza con esa corona de espinas en su sien. Ese rostro ensangrentado, ese costado herido, esas manos traspasadas por los clavos, esos pies traspasados por los clavos. Ahí crucificado en una cruz en medio de dos ladrones, vertiendo la sangre hasta la última gota por ti. Si eso no es amor, ¿a qué podemos llamar amor?
Acepta a Jesucristo. Acepta el sacrificio que hizo por ti. Acepta el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Cambia tu vida. Da un giro a tu vida. Ya no sigas por los mismos pasos. Si eres ladrón, ya no robes. Si mientes, ya no mientas. Si haces cosas malas, ya no hagas cosas malas. Mira que el Señor pronto viene. Y que si tú vas a hacer algo útil para la sociedad, tienes que hacer hoy ese contrato con el Señor. El Señor no te pone trabas. El Señor, así como estás, Él te recibe. Así como estás, no importa que estés tirado, no importa que estés en el lodo, no importa que estés en la cárcel, no importa que estés donde estés, no importa que estés como estés, no importa que hayas hecho lo que hayas hecho, el Señor quiere salvar tu vida. El Señor quiere perdonar tus pecados. El Señor quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. El Señor quiere darte un lugar a su derecha. El Señor quiere sentarte con Él junto al Hijo. Dice que el Hijo está sentado a la diestra de Dios y ahí quiere que tú estés en este momento. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que el Señor llegue a tu vida, para que el Señor entre en tu corazón, para que el Señor cambie tu forma de pensar, tu forma de ser. Y a ti, hermano, que eres cristiano, a ti que ya la palabra está en tu corazón, a ti que ya aceptaste a Jesucristo, actúa, platica, da tu testimonio, ve con la gente, diles, háblales de Cristo, quita la piedra, deja que el agua corra, deja que fluya el agua, porque si el agua se estanca, no va a poder correr. Háblales de Cristo, háblales de lo que Cristo hizo en tu vida, háblales de cómo cambió tu vida, y vas a ver que vamos a ser felices todos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy por permitirme, Señor, estos momentos aquí en la radio. Gracias te doy, Señor, porque aún, Señor, redarguyes nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Y nos pones, Señor, estos mensajes, Señor, acerca del pecado. Nos pones estos mensajes de advertencia, Señor, para que la gente sepa que todavía tú estás con los ojos puestos en nosotros, Padre. Que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que si nosotros estamos en pecado, si tenemos que confesarlo y que arrepentirnos y que dar la vuelta a ese pecado y ya no volver más a hacer lo mismo. Que hoy es el día de salvación, que hoy es el día de victoria, que hoy es el día que tú has determinado que nosotros teníamos que escuchar esta palabra para que entraras a nuestro corazón. Yo te pido por aquellos que no han aceptado a Jesucristo y que en este momento están haciendo ese voto de aceptarte, Señor. Entra en su vida, cambia su corazón, cambia su forma de ser, cambia su forma de vivir, su forma de pensar. Que el pecado que hay, Señor, en su corazón sea transformado, porque tú eres el que perdona infinidad de pecados. Tú eres el que perdona multitud de pecados, Señor. Y dice tu palabra que así como está el oriente del occidente separado, así vas a separar de nosotros nuestros pecados, Señor, y no vas a tener memoria de ellos, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido por aquellos cristianos, por aquellos hermanos que no han compartido tu palabra, por aquellos hermanos que han guardado tu palabra y que la están por miedo, por vergüenza, están guardando esa palabra y no la han compartido. Yo te pido que les des fuerza, que les des valor, que los llenes de sabiduría, entendimiento, que pongas a la persona adecuada delante de ellos para poder dar testimonio y que pongas en ellos palabras, Señor, para que pueda fluir en ellos, Padre. Yo te ruego, Padre, por aquellos hermanos, Señor, que en forma errónea han caído en espíritus fariseicos, en espíritus legalistas, en espíritus no gratos a ti, Señor. Que tú les ayudes, Señor, y que les des la salvación también, Padre. Yo te pido por todas las gentes, Señor, que están oyendo este mensaje y que sea, Señor, tu voluntad en mí, Señor, hecha
a través de todo lo que tú quieras hacer, Padre. Estoy en tus manos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Muchas gracias, amados radioescuchas, por estar en este programa. Les recuerdo que soy el pastor Joaquín Heredia y les agradezco que hayan escuchado este mensaje y que Dios les bendiga. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.